Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestros tutoriales de la materia Informática 2 de la licenciatura en Organización Industrial. Como ya saben, estamos viendo base de datos y la estamos utilizando a través de la herramienta Access 2016. En este video vamos a trabajar con consultas de selección. Es un tema un tanto más largo que los anteriores, así que he decidido dividirlo en dos partes. Así que comenzaremos con la parte 1. Antes de comenzar vamos a definir brevemente y de forma genérica qué es una consulta. Una consulta es un método o tal vez un comando para acceder a los datos de una base de datos. Con las consultas vamos a poder agregar, modificar, eliminar y mostrar datos de nuestras tablas. Con Access vamos a poder utilizar una interfaz gráfica para realizar las consultas, pero también se puede usar el lenguaje SQL que no vamos a ver en estos videos. A las consultas podemos dividirlas en dos tipos. Consultas de acción, que nos van a permitir insertar, modificar y eliminar datos de una tabla, y acá me gustaría recalcar que es una sola tabla a la vez. Y las consultas de selección, que nos van a permitir obtener datos, nos van a permitir obtener la información de una o más tablas, según nuestra necesidad. Entonces, las consultas de selección nos van a permitir filtrar, ordenar, resumir, calcular datos, a partir de la información almacenada en una o más tablas. Es decir, la información que tenemos en nuestra base de datos, en nuestras tablas, vamos a necesitar de alguna manera obtener esos datos para poder hacer reportes o listados, y no siempre va a provenir de una misma tabla, no siempre tal cual como se almacenó vamos a querer mostrarlo. Tal vez vamos a necesitar hacer algunos cálculos a las columnas para luego mostrarlas. Todo esto se va a poder hacer gracias a las consultas de selección. En esta diapositiva se puede ver algunas imágenes con resultados de consultas de selección en una base de datos de ejemplo. Podemos ver que se trata de una base de datos que registra movimientos de distintas cuentas, y la primera a la izquierda, de arriba a la izquierda, podemos ver un listado más crudo, más como se almacenó en la tabla, donde tenemos el código de movimiento y de cuenta, el importe, un tipo de movimiento que es una letra, la fecha y un estado. Esto podría ser una de las consultas más simples de realizar en una tabla. Luego podemos ver un poco más abajo que tenemos algunos cambios con respecto a la consulta anterior, es decir, con respecto a la imagen anterior. Esta otra consulta incorpora el nombre, quiere decir que probablemente fue a buscar el nombre en otra tabla. Sigue mostrando la cuenta. Luego muestra el tipo de movimiento, pero en lugar de mostrar la letra que corresponde al tipo, lo que hace es mostrar una palabra. Esto también se puede realizar con las consultas de selección. Y por último muestra el importe. Excluye de este listado la fecha y el estado. También excluye el código de movimiento. Arriba a la derecha podemos ver un listado muy parecido al anterior, solo que este aplica un filtro, es decir, no todos los registros se muestran. En total eran 7 registros, acá se están mostrando 4, porque excluye aquellos movimientos que son de tipo débito, quiere decir que solo estarían quedando aquí los que son de crédito. Los filtros son muy útiles para poder acotar la información que necesitemos, y muchas veces se realiza a partir de un parámetro que el usuario ingresa. Más abajo podemos ver otro tipo de consulta. Esta es la de resumen, donde en lugar de mostrar cada uno de los movimientos, lo que estamos viendo es para cada persona o nombre de persona y cuenta la cantidad de movimientos. No importa cuánto fue el importe, no importa qué tipo de movimiento fue, sino que queremos saber cuántos fueron. Estas consultas de resumen también las estaremos viendo en el próximo video. Y por último, otra cosa que se puede realizar es a partir de una columna hacer un cálculo y generar una columna nueva. La última de las imágenes, de abajo, la que es abajo a la derecha, lo que está mostrando es un listado muy parecido a la de abajo a la izquierda, solo que incorpora una columna en donde se calcula un costo por el movimiento que corresponde al 5% del importe. Lo que estaría haciendo entonces es una columna que calcula una información a partir de otro dato. Con respecto a las consultas de selección, lo que vamos a estar viendo en el ejemplo de
ventas que estuvimos trabajando anteriormente es hacer consultas para obtener datos de una misma tabla, también de una misma tabla pero utilizando filtros, nuevamente de una misma tabla pero ordenándolo a partir de un criterio en particular, es decir, ordenar los datos a partir de una columna o varias columnas en particular. También de una misma tabla pero utilizando parámetros que el usuario ingrese para luego filtrar. Luego vamos a poder ver cómo obtener datos de varias tablas, no solo de una. Vamos a estar viendo cómo resumir información y cómo obtener datos de otra consulta realizada previamente. Y con respecto al resumen de información, lo que estaríamos en realidad haciendo es un resumen a partir de contar, sumar, promediar, calcular el máximo o el mínimo a partir de un dato o valor que a nosotros nos interese, es decir, a partir de una columna en particular. Y vamos a estar resumiendo toda la tabla. Esto quiere decir que nos va a dar un solo resultado con el cálculo que necesitemos, o vamos a resumir mediante un criterio de agrupamiento, que más adelante vamos a ver cómo funciona. Vamos a comenzar los ejemplos de consultas de selección, primero viendo el contenido de las tablas. Vamos a ver los datos que tiene. Por ejemplo, podemos ver que tenemos un conjunto de artículos cargados, también un conjunto de categorías, clientes y ventas. Esto sería ideal que puedan descargarlo del campus virtual y poder ver los datos antes de comenzar a ver el video para poder entender bien qué es lo que están haciendo las consultas de selección. La idea de la consulta de selección es poder obtener datos de nuestra base de datos de una manera distinta, tal vez a como están almacenados en las tablas. Por ejemplo, en clientes podríamos obtener un listado de los clientes que tengan teléfono registrado o que tengan mail registrado, o podríamos obtener los clientes que sean de género masculino, o por otro lado los clientes de género femenino, es decir, poder aplicar filtros o combinar los datos con otras tablas para poder hacer un listado distinto a cómo se encuentran los datos realmente en la base de datos. Vamos a comenzar con una de las consultas de selección más simples. Vamos a hacer un listado de artículos. Quiere decir que cuando visualicemos la consulta, básicamente vamos a ver lo mismo que tenemos acá, pero en lugar de estar viendo el contenido de la tabla, vamos a estar viendo una consulta que nos muestra el contenido de la tabla. Para crear una consulta vamos a ir al menú Crear y vamos a seleccionar el botón Diseño de consulta. Hacemos clic y lo que nos aparece en esta interfaz es una ventana donde seleccionaremos las tablas de donde van a provenir los datos para diseñar nuestra consulta. Habíamos dicho que íbamos a hacer un listado similar al que vemos cuando hacemos doble clic en la tabla de artículos, así que vamos a seleccionar la tabla de artículos y hacer clic en agregar, porque de ahí van a provenir los datos. Como no necesitamos otra tabla, vamos a hacer clic en cerrar y aquí podemos ver en la pantalla la tabla de donde van a provenir los datos y aquí abajo un conjunto de columnas, el cual vamos a seleccionar cuáles queremos que aparezcan en nuestro listado. Por ejemplo, podemos ver que tenemos la columna ID de artículo, nombre, precio, stock y de categoría e importado, que son las columnas de la tabla de artículos. Y también tenemos otra que es artículos.asterisco, que lo que va a permitir es que si queremos mostrar todas las columnas de nuestra tabla, bueno, si seleccionamos esto no tendremos necesidad de seleccionar cada una individualmente. Así que vamos a hacer clic en artículos.asterisco y vamos a hacer clic luego en el botón de guardar. Le vamos a poner un nombre a la consulta, listado de artículos. Ahí va, listado de artículos, y hacemos clic en aceptar. Entonces ya tenemos, como podemos ver a la izquierda, debajo de las tablas, una consulta llamada listado de artículos. Cerramos esta vista. Si hacemos doble clic sobre nuestra consulta, podemos ver que tenemos el listado
como habíamos mencionado anteriormente, completamente igual a si seleccionamos o hacemos doble clic en la tabla de artículos. Pero con la diferencia de que a partir de esta consulta ahora vamos a poder aplicar filtros, es decir, vamos a aprender a poder aplicar filtros a esto y poder verlos por, en este caso, stock o precio o categoría, cualquier columna que necesitemos de la tabla de artículos. Así que nuestra próxima consulta va a ser un listado de artículos, pero aplicándole algún filtro en particular. Entonces, a continuación vamos a hacer un listado de artículos a partir de una condición dada y que dicha condición va a tener que cumplirse para que el registro forme parte del listado. En este caso vamos a obtener un listado de artículos cuyo precio sea mayor al de 1000 pesos. Quiere decir que vamos a obtener del listado original o de la tabla de artículos una muestra de los registros siempre y cuando la condición del precio supere el valor de 1000. Vamos a ir entonces a crear diseño de consulta. Como vamos a trabajar con la tabla de artículos, vamos a hacer clic en agregar sobre artículos y ninguna otra tabla más. Y en lugar de mostrar todas las columnas como hicimos en la primera de las consultas, vamos a elegir de aquí abajo el campo ID artículo, el campo nombre y el campo precio. Vamos a trabajar solamente con estas tres columnas, es lo que aparecería por pantalla cuando visualicemos la consulta. En criterios, entonces vamos a aplicar un filtro. Podemos escribirlo acá o podemos hacer clic en el botón generador, siempre asegurándonos de estar en la sección de criterios del precio. Vamos a ir a generador y vamos a establecer que el campo lo vamos a escribir entre corchetes, precio, sea mayor a 1000. Hacemos clic en aceptar, hacemos clic en guardar y le vamos a poner artículos mayor 1000 como para poder identificarla a la consulta. Cerramos esta vista y luego hacemos doble clic en esta consulta y podemos ver que solo vemos en este listado aquellos artículos cuyo precio superan los 1000 pesos. Bien, ahora vamos a hacer una consulta muy similar a la anterior, pero con una vuelta de tuerca. En lugar de que los artículos sean su precio mayor a 1000, vamos a hacer que los artículos su precio sea mayor a un valor que ingrese el usuario previamente antes de que se muestre el listado. Así que vamos a ir a crear diseño de consulta y vamos a repetir los pasos anteriores porque vamos a querer ver los mismos datos. Agregamos la tabla de artículos y vamos a poner el campo ID artículo, el campo precio, el campo nombre, perdón, y el campo precio. En criterios, entonces vamos a primero vamos a elegir un parámetro para la consulta. Vamos a elegir precio artículo, este es el nombre del parámetro, y el tipo de datos va a ser moneda. Vamos a seleccionar moneda y hacer clic en aceptar. Entonces el criterio va a ser, utilizando el generador, que el precio, que es la columna que tenemos en la tabla, sea mayor a nuestro parámetro que es precio artículo. Fijémonos que tenemos entre corchetes precio, tiene que ser mayor a precio artículo. Hacemos clic en aceptar y procedemos a guardar. Vamos a poner artículos mayor precio ingresado por el usuario. Hacemos clic en aceptar y cerramos
esta vista. Así que ahora cuando presionemos doble clic nos va a pedir un precio del artículo. Esto luego podríamos modificar para que aparezca un mensaje mucho más claro. Y vamos a poner por ejemplo 500 pesos. Hacemos clic en aceptar y podemos ver todos los artículos cuyo precio superan ese valor. La siguiente consulta va a tener dos proposiciones lógicas en su condición y vamos a estar utilizando entonces un operador lógico, en este caso va a ser el operador lógico y, para poder combinarlas. La consulta en sí lo que va a mostrar es aquellos artículos cuyo precio sea mayor a 1000 y que además no sean importados. O sea que el campo importado tiene que tener el valor falso. Vamos a ir a crear una consulta. Vamos a seguir trabajando con la tabla de artículos en este caso, así que agregamos la tabla de artículos. Y los campos con los que vamos a trabajar van a ser ID de artículo, nombre, precio y el campo importado. Con respecto al campo importado, vamos a hacer clic en este check que dice mostrar para el campo importado, porque en realidad solo lo queremos utilizar para la condición. No queremos que el campo importado aparezca en el listado. Luego vamos a, en los criterios, vamos a ir al generador para poder poner nuestra condición. La condición es que el precio, la columna precio, sea mayor que 1000 y ponemos con mayúsculas la columna importado sea igual a falso. Se tienen que dar las dos condiciones para que el registro sea incluido a nuestra consulta. Hacemos clic en aceptar y guardamos y le ponemos un nombre. Vamos a escribir artículos mayor a 1000 no importados. Hacemos clic en aceptar, cerramos la pestaña y antes de abrir esta consulta vamos a ver el listado de artículos para visualizar cuáles son los que van a aparecer a partir de las dos condiciones que establecimos. Podemos ver entonces que el primer registro, que tiene como código de artículo A0001, cuyo nombre es zapatillas para correr, si bien tiene un precio mayor a 1000, su precio es 1400, quiere decir que una de las condiciones daría verdadero. Luego, por otro lado, importado, o la columna importado, está tildada, quiere decir que tiene un valor verdadero. Y lo que establecimos es que el valor sea falso. Como utilizamos el operador lógico y, todas las condiciones que pusimos tienen que ser verdaderas. Quiere decir que el artículo zapatillas para correr no formaría parte de nuestro listado. El segundo artículo tampoco, porque su precio es de 1000 y no lo supera. Lo mismo con el tercero. Podemos ver entonces que zapatilla de montaña, que tiene un precio de 1500, quiere decir que supera la primera condición, que es que su precio sea mayor que 1000. Y después el valor de importado es falso porque no está tildado. Quiere decir que zapatilla de montaña sí formaría parte de nuestro listado. De los siguientes registros de artículos podemos apreciar que entonces los rollers, tanto el artículo con código C0001 como el artículo con código C0002, cumplen la condición de que el precio sea mayor que 1000 y de no ser importados. El resto no la cumple. Así que si cerramos esto, podemos ver, haciéndole doble clic a artículos mayor a 1000 no importados, que es nuestra consulta, que tenemos esos tres artículos cumpliendo esas dos condiciones a la vez. Vamos a hacer entonces a continuación otra consulta donde en lugar de utilizar el operador lógico y, vamos a utilizar el operador lógico o. Ahora vamos a ver un ejemplo donde utilizaremos el operador lógico o. En este caso vamos a trabajar con clientes y vamos a hacer un listado de clientes que tengan registrado un mail o un teléfono. Obviamente si tienen las dos cosas registradas también van a formar parte del listado. Solo quedarían afuera de este listado aquellos que no tengan ninguna de las dos cosas
registradas. Vamos a ir a crear, diseño de consulta, y en este caso vamos a trabajar con clientes, así que agregamos la tabla de clientes. Para simplificar la consulta, lo que vamos a hacer es mostrar todos los clientes, todas las columnas de la tabla de clientes. Y acá vamos a trabajar con mail, por ejemplo, pero sin listarlo. Y en criterios vamos a ir a generador y vamos a indicar acá que el mail sea distinto. Distinto lo vamos a escribir poniendo el símbolo menor y el símbolo mayor. Y vamos a poner comillas dobles, que representa una cadena vacía, es decir, que la persona para este registro no tiene registrado un mail, o que el teléfono sea distinto de vacío. Entonces, con que el mail sea distinto de vacío o el teléfono sea distinto de vacío, va a formar parte del listado. Hacemos clic en aceptar y luego hacemos clic en guardar. Vamos a poner como nombre de la consulta clientes con teléfono o mail. Hacemos clic en aceptar y antes de visualizar la consulta vamos a ir a la tabla de clientes, hacer doble clic y podemos ver que tenemos muchos clientes. Tenemos clientes que tienen los dos valores, tanto de mail como de teléfono, como el cliente 1. Luego algunos clientes que tenemos o con teléfono o con mail, y hay dos clientes, el cliente con ID 2 y el cliente con ID 7, que no tienen ni teléfono ni mail. Quiere decir que esos clientes son los que van a excluirse del listado, y de los 8 que tenemos van a aparecer 6, excluyendo el cliente 2 y el cliente 7. Así que si visualizamos nuestra consulta, podemos ver que de los 8 nos aparecen solamente 6, excluyendo el cliente 2 y el cliente 7, que no tenían ni teléfono ni mail. Ahora vamos a hacer una consulta de selección en la que vamos a incluir datos de más de una tabla. En este caso vamos a trabajar con artículos y con categorías. Vamos a querer mostrar un listado de todos los artículos que además muestre el nombre de la categoría. Vamos a ir a crear, diseño de consulta, y aquí vamos a hacer clic en agregar tabla de artículos y agregar tabla de categorías. Hacemos clic en cerrar y dijimos que íbamos a querer obtener valores de la tabla de artículos, pero también el nombre de la categoría. Esto lo va a hacer automáticamente, en este caso Access 2016, y lo que va a hacer es unir a partir del código de categoría las dos tablas. Quiere decir que cuando se encuentre el código de categoría 1, va a buscar en la tabla de categorías cuál es el registro que tiene el código de categoría 1, y allí va a traer el nombre de la categoría. Así que vamos a mostrar el código de artículo, vamos a mostrar el nombre del artículo, podemos mostrar el precio y, por ejemplo, el nombre de la categoría. También podríamos incluir en este listado un ordenamiento. Por ejemplo, vamos a ordenar por precio del artículo de forma ascendente. Esto quiere decir que van a aparecer los más baratos primeros y luego, por último, los más costosos. Entonces tenemos el código de artículo de la tabla de artículos, el nombre, que va a provenir también de la tabla de artículos, el precio, que va a provenir de la tabla de artículos y es por cuál se va a hacer el ordenamiento del listado, y el nombre, que proviene de la tabla de categorías. Como siempre, guardamos esta consulta y le vamos a poner un nombre, artículos y categorías, simplemente para identificar la consulta.
Cerramos la pestaña y ahora cuando hacemos doble clic en la consulta artículos y categorías, podemos ver que aparecen primero ordenado de forma creciente por precio. Tenemos el código del artículo, el nombre y por último podemos ver que vemos el nombre de la categoría en lugar de ver el ID. A continuación vamos a ver una consulta más donde vamos a estar practicando todo esto que vimos anteriormente. Vamos a estar enviando como parámetro el número de factura y la idea es poder a partir de ese número de factura ver todos los productos que se vendieron en esa factura, obviamente mostrando el nombre del producto, también el nombre y apellido del cliente que compra. Y una cosa nueva que vamos a estar viendo es que a partir del precio y la cantidad generar una columna que sea la resultante del producto entre el precio y la cantidad para obtener el subtotal de esa fila. Así que vamos a ir a crear diseño de consulta y las tablas que vamos a necesitar son artículos, ventas y clientes. Luego nuestra consulta va a estar compuesta por el número de factura. También vamos a necesitar o mostrar la fecha de la venta. Vamos a mostrar el apellido y nombre del cliente. Apellido y nombre del cliente. El nombre del producto. De la venta vamos a mostrar la cantidad, el precio. Y aquí vamos a escribir una expresión que va a ser la resultante de el precio por la cantidad. Presionamos Enter y nos indica que va a generar una columna llamada expresión 1 o expr1 que va a obtener o va a calcular el precio por la cantidad. Después vamos a necesitar crear un parámetro. El parámetro lo voy a llamar número de factura y le voy a anteponer una arroba para diferenciarlo del nombre de la columna. El número de factura va a ser de tipo entero. Y como criterio, en la columna número de factura, con el generador, vamos a establecer que esta columna, que se llama número de factura, sea igual al parámetro que acabamos de crear. Hacemos clic en aceptar, ponemos guardar, vamos a poner venta por número de factura. Y ahora cuando intentemos ejecutarla, esta consulta no va a funcionar, nos va a dar un mensaje de error. Nos dice que el campo precio hace referencia a más de una tabla. Y es verdad, tenemos precio en la tabla de ventas y tenemos precio en la tabla de artículos, lo cual produce una ambigüedad. Así que lo que hacemos es ir a la vista diseño y en la expresión, aquí donde pusimos el nombre de la columna precio, tenemos que indicar de dónde proviene este precio, que proviene de la tabla de ventas. Así que ponemos ventas.precio por cantidad. En este caso cantidad proviene de la tabla de ventas, pero no hace falta especificarlo porque no hay ambigüedad con ninguna otra columna de ninguna otra tabla. Hacemos clic en guardar, cerramos y ahora si hacemos doble clic nos va a pedir el número de factura, por ejemplo el número de factura 1, y si hacemos clic en aceptar podemos ver los datos de fecha, nombre del cliente y apellido, nombre del artículo, cantidad, precio y la expresión que generamos nosotros, esta columna, que es la resultante de multiplicar la cantidad por el precio.